Macros es un tema que siempre ha dado y dará que hablar por muchas razones, pero las cosas como son. Los que fuimos niños en los 80s no conocimos macros de primera mano. Lo que se vio en la televisión fue la serie Robotech, que se transmitió en muchos países de este lado del mundo con bastante éxito. Tiempo después nos dimos con la sorpresa de que Robotech, inicialmente al menos, no era otra cosa que una producción que utilizó el metraje de 3 series animadas japonesas que nada tenían que ver la una con la otra. Si por mí fuera, hasta aquí debería durar un video en el que se hable sobre las diferencias entre Macros y Robotech. Es decir, hoy en día el que menos la tiene clara de que esas dos producciones, a pesar de tener la misma animación, no son la misma cosa y obvio no comparten el mismo universo. En YouTube ya hay muy buenos videos en nuestro idioma que tratan de manera muy didáctica sobre eso. Sin embargo, en nuestros videos sobre la cronología de Macros, algunas personas nos han reclamado de por qué no mencionamos a Robotech. Bueno, en fin, en este video trataremos de mencionar algunas, no todas las diferencias que existen entre Macros y Robotech, y en base a eso explicar por qué ambas producciones no forman parte del mismo universo. Al poco tiempo de que la original serie de Super Dimension Fortress Macros se convirtiera en un éxito absoluto en Japón en 1982, la compañía norteamericana Harmony Gold compró sus derechos de distribución tanto para Estados Unidos como el resto del mundo, excluyendo obviamente a Japón. Toda esa transacción se hizo bajo la sugerencia del productor Carl Macek, luego de que le preguntaran sobre qué serie hecha en Japón podría tener éxito entre las audiencias norteamericanas. Macek originalmente planeó hacer un doblaje de la serie Macros para que ésta sea transmitida en la televisión. Sin embargo, en aquel entonces, hablamos de mediados de los 80s, para que un show televisivo sea transmitido en los Estados Unidos por medio de la sindicación necesitaba al menos de 65 episodios. Ahora para algunos la pregunta se cae de madura. ¿Qué es la sindicación? Pues bueno, en la primera mitad de los 80s la televisión por cable estaba dando sus primeros grandes pasos y obvio, el streaming al igual que el internet aún no existían. Y si un productor quería que su serie llegara a más rincones de la Unión Americana, debía hacer que ésta sea transmitida no tanto por las grandes cadenas, sino por las pequeñas televisoras regionales, y para lograr eso el show debía entrar a lo que se conoce como sistema de sindicación, cuya norma en aquel entonces requería un mínimo de 65 episodios. Y dado que la original Macros solo tenía 36, surgía un problema que el productor Macek solucionó de una forma muy particular. Nos referimos con eso a adquirir los derechos de otras dos series también producidas por la Tatsunoko, Southern Cross y Mospiada, las cuales Macek unió como con cinta adhesiva junto a Macros para hacer una gigantesca saga épica espacial. Si bien se dice que Macek tenía planeado inicialmente lanzar las 3 series sin unirlas, había un pequeño detalle que les trajo a los productores la idea para el nombre de la serie, y es que la compañía Rebel Inc. ya tenía de antemano los derechos de venta de muchos de los modelos plásticos basados en Macros y otros shows japoneses que lanzaron bajo el nombre de Robotech, por lo que Harmony Gold, que quería de todas maneras aprovechar que tenía los derechos de Macros para vender figuras de esa serie, firmó un contrato con la mencionada compañía Rebel para licenciar entre ambos las figuras. Es así que debido a que estas ya tenían el nombre de Robotech, se decidió usar ese nombre para el proyecto de televisar Macros y las otras dos series en Estados Unidos. Pero la cosa no termina ahí. Por aquel entonces había un cómic de 2 volúmenes producidos por la DC Comics que tenía que ver con la línea de figuras de Robotech y que obvio precedía la serie televisiva. Estos cómics, que originalmente iban a contar con 3 volúmenes, salvo el nombre no tenían relación alguna con la serie que estaba a punto de ver la luz. De ahí en más, el resto es historia. Robotech se estrenó en los Estados Unidos y se convirtió en un éxito de audiencia de inmediato. Ahora sí, habiendo mencionado todo eso, pasemos a ver algunas de las diferencias que existen entre Macros y Robotech. La saga de Macros es quizás la que menos afectada salió por los cambios al ser adaptada para convertirse en parte de Robotech. Eso debido a que Macros estaba destinada a ser la base de toda la historia. Es por ello que era necesario mantener tanto como sea posible la esencia de la historia original. Las diferencias empiezan con el retiro de algunas escenas debido a la censura norteamericana. Nos referimos a escenas en donde se ve excesiva sangre, desnudez y donde se abusa del consumo de alcohol. Cambios la verdad bien cuestionables que reflejan lo ridículo que podía llegar a ser la censura norteamericana. Es interesante notar cómo, a pesar que los productores hicieron todo lo posible por erradicar las escenas de consumo de alcohol tanto en centraedis como humanos, muchas de esas escenas se conservaron en Robotech debido a que eran consideradas como clave para la trama principal. Ahora, si hay una diferencia que podría considerarse crítica entre ambas series, es sin duda el uso del término protocultura. En Robotech, la protocultura era la fuente de energía bastante anhelada tanto por los centraedis, los maestros de la robotecnia, los Invit e inclusive los propios humanos. Sin embargo, en Macros, la protocultura es el nombre de la primera civilización avanzada del universo.
Los Protoculture, por decirlo de un modo, fueron los que crearon a los Centraedis en Macros, mientras que en Robotech los Centraedis fueron creados por los maestros de la robotecnia. Otra importante diferencia entre Macros y Robotech es que en la original Macros no hay un SDF2 oculto dentro del SDF1. Básicamente esa es la razón por la que no se ve al SDF2 en la animación de Robotech. Por otro lado, en la original Macros, a pesar que el SDF1, que solamente se conocía como Macros, fue dañado severamente por el ataque final de Kamjin o Chiron, este no acabó siendo destruido como se implica en Robotech. Es por ello que el SDF1 o sus restos pueden verse casi intactos en las subsiguientes encarnaciones de Macros, como por ejemplo Macros Plus y Macros 2. Todo eso generó algunos cambios en el capítulo correspondiente al final de Macros o el 36 de Robotech. Por ejemplo, la mención del totalmente inexistente SDF3 o el hecho de que Min-Mei, al darse cuenta de que perdió y por goleada, le dijera a Misa Hayase que cuando fuera capaz de cantar sus propias canciones la deje ir en su nave, en lugar de decir que no está lista para el matrimonio. Además que Lisa Hayes le responda que cuando regresemos serás la estrella más grande. Eso en Macros no existe, ya que Misa le dice que llevarán el eco de sus canciones a toda la galaxia. Aún no estoy preparada para casarme. La música es mi vida. Entiendo. ¿Ah, sí? Sí, y te prometo cuidar bien a Rick mientras tú te ocupas de tu carrera. ¡Qué bien, Lisa! Sé que cuando regresemos serás la estrella más brillante. Buena suerte en tu misión, Lisa, y que vuelvas con bien. Gracias. Ahora, con respecto al personaje principal, o sea Hikaru Chiyo en Macros o Rick Hunter en Robotech, pues puede mencionarse que en lo que a Macros respecta, en las siguientes encarnaciones casi ni se habla sobre su destino, o el de la nave comandada por Misa Hayase, o sea el Megarout, con excepción de la animación Macros Flashback 2012, en donde se ve que la mencionada Megarout con Min-Mei ya como tripulante se va a explorar la galaxia. En Robotech, el futuro de Rick Hunter es como el almirante Hunter, quien junto con su esposa Lisa Hayes parten en la SDF-3 con destino hacia el planeta de los amos de la robotecnia. La idea de convertir a Rick Hunter en el almirante Hunter fue la base para unificar las tres series que originalmente formaron a Robotech. Inclusive los de Harmony Gold se las arreglaron para unir aún más lo que fueron las series Macros y Southern Cross, por medio de la cinta que originalmente fue un proyecto fallido de serie televisiva llamada Robotech 2 Los Centinelas. Rick Hunter no volvería a aparecer en la saga de Robotech sino hasta la cinta Robotech Shadow Chronicles, en donde por cuestiones de derechos de autor tuvieron que hacer cambios severos en los diseños de personajes. Aquí Hunter y su tripulación desaparecen en un agujero negro y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, eso es al menos lo que me encantaría decir, pero aún hay algo más de tela por cortar. Otro cambio interesante que se dio entre ambas versiones es que en la original Macros, el caza de combate que usan los terrestres es el BF-1 llamado Valkyrie Fighter. En Robotech se le llamó simplemente Veritech o Varitech en el doblaje, aunque el propio capitán Henry Global le llama Valkyrie al Veritech. Y es que en Robotech el BF-1 es oficialmente conocido como el Veritech Valkyrie, mientras que en Macros es simplemente nombrado como BF-1 Valkyrie. La parte correspondiente a los maestros de la robotecnia, que utilizó de base a Southern Cross, fue quizás la historia que más cambios sufrió de las tres series usadas para hacer Robotech. Esto se debió a que debía de hilarse fino con el guión para unir el final de Macros con esta serie y darle una especie de continuidad. Esto lo lograron en parte con la creación del episodio La historia de Dana, episodio que no existía ni en Macros ni en Southern Cross, ya que fue creado en base a unir distintas escenas sacadas de las mencionadas series para ayudar a establecer al personaje de Dana Sterling, originalmente Jane Francois, como la hija de Max Sterling y Mirilla. Bowie, ya sé. Te contaré una historia. Esto te alegrará de cuando mamá conoció a papá. Como se sabe, por el lado de Macros, la pareja tuvo un total de 7 hijas, y todo ello se ve en lo que sería la secuela original de Macros, o sea Macros 7, en donde destaca la menor del clan Sterling, Mylene Fleur Genius. Originalmente, Super Dimension Calvary Southern Cross no tomaba lugar en la Tierra siquiera. El escenario era un planeta con 2 lunas llamado Gloire. Las escenas en donde se veían las 2 lunas debieron eliminarse en edición, y los antagonistas no son los maestros de la robotecnia, sino la raza de los Zor. Para agregarle más a la confusión, en lo que vendría a ser Robotech, Zor es el nombre que se le da al científico que descubrió la flor de la vida, que es la fuente de energía de la protocultura. Todo esto nos lleva a hablar de lo que fue el final de Southern Cross o el episodio 60 de Robotech. En Robotech, Zor esparce el polen de la flor de la vida sobre la Tierra, atrayendo de ese modo a los Invit, quienes luego esclavizan a la humanidad.
creando hasta cierto punto un puente entre los maestros de la robotecnia y la nueva generación, es decir, entre Southern Cross y Mospeada. Por su lado, en la original Southern Cross, la flor llamada Protozor tiene una relación simbiótica con los habitantes del planeta Glor, por lo que cuando se libera su polen, este transforma a todos los humanos en la superficie del planeta en Zors. Un final bastante anticlimático que tiene su explicación en el hecho de que la serie Southern Cross, al no gozar de buenas cifras de audiencia, fue cancelada tras 23 episodios, quedando la historia con un final apresurado. Al igual que con Macross, la parte correspondiente a la nueva generación no sufrió muchos cambios drásticos. Sin embargo, nuevamente fue necesario agregar ciertos elementos para que no se altere toda la continuidad de la serie. En esta parte de Robotech se menciona constantemente al almirante Rick Hunter, quien encabeza una fuerza para recuperar la Tierra de manos de los Invit con D. En Mospeada simplemente no existe el almirante Hunter. El personaje principal, Stick Barnard, Scott Barnard en Robotech, era parte de la segunda fuerza de recuperación de la Tierra. Scott Barnard, al ser el único sobreviviente de su escuadrón, decide completar la misión de llegar hasta el punto Reflex, que es como se le conoce a la ubicación de la base principal de los Invit, para acabar con ellos. En Mospeada, él nunca es enviado por la Fuerza Expedicionaria Robotech, ya que Stick Barnard es parte de la fuerza de reclamación de la colonia marciana, además del hecho que el combustible de los distintos mechas, como el Ciclón, pasó a llamarse Protocultura, cuando en la original Mospeada era el HBT, que es un combustible hecho en base a hidrógeno y que es una alternativa a los combustibles fósiles que fueron en parte los causantes de que la Tierra quedara contaminada y que la humanidad se mudara a Marte, dejando a la Tierra prácticamente a merced de los Invit con T para invadirla en el año 2050. Otros cambios entre Macross y Robotech que valen la pena mencionar son, además de los ya obvios cambios en los nombres de personajes, la alteración de la banda sonora en su totalidad, no solo en la música incidental sino en las canciones. En ese caso hay que reconocer que lo que más sobresale es la banda sonora hecha por Ulpio Minucci para Robotech. Sin embargo, en lo que a las canciones se refiere, la calidad vocal e interpretativa de Mari Iijima es de lejos superior a la de Riva West. Por último, pero no menos importante, el concepto de ambas series se diferenció bastante. Mientras que en Robotech el elemento principal de la historia es la guerra y la veneración que hacen de esta, dando a entender la importancia del militarismo, Macross es una serie con un claro mensaje antiguerra en la cual se ven los horrores de un conflicto armado contra una raza alienígena, y los personajes no son los típicos héroes de guerra inflados por los medios, sino seres humanos comunes y corrientes que lo único que desean es sobrevivir un día más hasta que el conflicto llegue a su fin. Y eso lleva al elemento principal de la historia creada por Shoji Kawamori, que es un mensaje de esperanza para la humanidad, algo que fue bastante trastocado cuando Harmony Gold convirtió a Macross en parte de Robotech. Robotech hasta nuestros días ha dividido a los fans del anime. Muchos le critican el hecho de haber alterado 3 series originales, especialmente Macross, occidentalizando nombres y forzando una inexistente conexión, mientras otros alaban la serie por el hecho de que resultaba necesario hacer cambios y ediciones para unir 3 producciones que no tenían relación alguna, y el resultado en pantalla resulta muy convincente. En líneas generales, la idea de este video no es mencionar exactamente todas y cada una de las diferencias existentes entre Macross, Southern Cross, Mospeada y Robotech. Eso derivaría en un video mucho más largo, además del hecho que para eso está la caja de comentarios, para que ustedes nos ayuden a completar todos los cambios que hubieran entre esas producciones.
La intención tras esta realización es dejar en claro de que si bien Macross y Robotech comparten la misma animación, eso no las convierte en la misma cosa, o sea que ambas series no comparten el mismo universo y por ende Robotech no tiene lugar alguno en una cronología de Macross. Es más, a estas alturas del partido, Robotech prácticamente tiene su propia cronología y ya hablaremos de eso en su momento. Y en conclusión, si bien Macross y Robotech existen en distintos universos y hoy en día muchos que se hicieron fans del anime gracias a Robotech la repudian por considerar que solo se valió de 3 series para alcanzar el éxito, la verdad de las cosas es que si no fuera por Karl Macek y su ambiciosa idea de llevar 3 producciones japonesas a Occidente para convertirlas en una exitosa franquicia, muchos de nosotros no estaríamos aquí reunidos hablando de anime.